muy interesantes. Así que voy a ver si puedo invitar de nuevo a Joaquín y seguimos hablando. Vamos a esperar a que llegue. Aquí está. Y seguimos hablando porque, recapitulando un poquito, estábamos hablando de... Bueno, yo le he preguntado que cómo puede ayudarnos el yoga a superar el miedo, y Joaquín nos estaba diciendo que realmente el yoga, más que ayudarnos a superar el miedo, que es algo que no existe, hasta cierto punto no tiene ninguna función y solo nos molesta, nos estorba de alguna manera, lo que nos ayuda el yoga es a caminar hacia la valentía, y era esto de lo que estábamos hablando con Joaquín, que voy a intentar volverlo a invitar, porque Instagram no te avisa y corta así de golpe. Hola amigos, gracias por volver a uniros a esta conversación, está muy interesante aquí está. A seguir hablando un poquito con Joaquín, a ver si consigue conectar. Hola Joaquín, que Bueno, aquí estamos de nuevo. aquí estamos de nuevo. Es que nos ha cortado Instagram, no avisa ni nada. Sí, 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 ya me he dado cuenta. Pero bueno, A yo mí se me ha estaba... pasado el tiempo tan rápido, es Ya una me está hora, es dando, impresionante, a es mí también. impresionante, sí, Pero bueno, estaba recapitulando yo un poquito lo que tú nos has contado, que yo te cierto. he preguntado cómo utilizar el yoga para superar el miedo, y que tú en realidad me has dicho que, bueno, que más que para superar el miedo, porque verdaderamente el miedo es algo que no existe, que está, digamos, anclado en el futuro, por lo tanto no existe en este momento. El yoga nos ayuda más a caminar hacia la valentía, de alguna manera, ¿no? En fin, que prácticamente todas las técnicas del Hatha Yoga, del yoga postural, nos van a ayudar a mover un poco o a abrirnos, estabas diciendo tú, a abrirnos hacia la valentía, ¿no? Es decir, todo el movimiento nos va a ayudar a esto. También la respiraciones pranayamas como Bhastrika, habías dicho, o Kapalabhati, nos pueden ayudar también. También la relajación y la meditación son instrumentos que nos pueden ayudar en ese camino hacia la valentía, ¿no? Que es el que nos va a llevar verdaderamente a superar el miedo, ¿no? Sí, que No sé si... estaba, antes de que se cortara, no sé si eso se me escuchó, estaba eh, precisando y aclarando que la valentía es un equilibrio, ¿eh? No se trata de que valentía en los tiempos que estamos, vale, voy sin mascarilla, abrazo a todas las personas que estén enfermas, etcétera. No, no se trata de eso. Y eso ya lo decía Aristóteles, ¿no? Con la famosa frase de en el término medio está la virtud. Si bien ese equilibrio no quiere decir necesariamente que nos quedemos en mitad, ¿eh? Eso es interesante. Eso se está viendo, por ejemplo, en la cuestión del coronavirus. Quizá previamente se requería más una prudencia y ahora, algo que me preocupa, un poco por contextualizar aquello de lo que estamos hablando en estos Sí, momentos presentes y en estas circunstancias presentes. claro. Entonces, ahora de repente, algo que yo al menos observo con cierta preocupación, parece que el comentario más estricto, más temeroso, es el más sensato, y eso no necesariamente tiene por qué ser así. Ya. Quizá ahora lo que se impone o lo que se requiere son una mayor voluntad para salir adelante con esa valentía de la que hemos estado diciendo. Es que ahora parece que de repente el aspecto, por ejemplo, dice, pues todo el mundo encerrado en sus casas, de aquí no sale nadie. Así, ¿eso qué significa? ¿Tiene eso alguna racionalidad? Habría que preguntárselo, ¿no? O hacemos como en otros países que pueden salir a pasear, por ejemplo en Alemania, en Francia, personas que ya están conviviendo, que no se van a contagiar una a otra. España es muy grande, que hay muchos sitios donde pasear con una cierta distancia. Y bueno, pues fomentar valores como la libertad, que tiene mucho que ver con la creatividad, que tiene mucho que ver con la apertura, y son valores que yo al menos he observado con preocupación
que con estas circunstancias a veces se están olvidando y se están postergando, y a mí me parecen esenciales. Ah, sí, sí. Y uno de ellos en concreto es la libertad, la racionalidad, Eso es no muy... obedecer a impulsos emocionales Mm, de carácter, bueno, no sé cómo clasificarlo, porque hemos dicho la emoción que tiene una función motora que mueve desde fuera y que hace, por ejemplo, en los primeros días o previo al confinamiento, que las personas se aglomeraran en los supermercados en busca de víveres, de, yo qué sé, de mm, acaparar productos. Y eso está movido, evidentemente, por esa emoción del miedo. miedo. Y yo pienso que si tuviéramos que canalizar la emoción del miedo, sería sencillamente que nos mueva a la búsqueda del valor, entendiendo que el valor es un término medio y conlleva de por sí una virtud de equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio. Hay que Tenemos que encontrar. estar a favor del equilibrio. Mm. A propósito de lo que acabas de apuntar, en tu artículo leí, me gustó mucho una parte que dijiste, qué fácil es mover los hilos de una sociedad compuesta por individuos medrosos ante estos tres espantajos, la enfermedad, la vejez y la muerte. A propósito de esta frase y de lo que acabas de decir, de la importancia de la libertad, hay una cuestión también que está ahí y que podemos sacar en este momento a debate, que es hasta qué punto esta situación, corremos el riesgo de que esta situación justifique o legitime el control por parte de las autoridades y una cesión de las libertades individuales a la autoridad en aras de la protección de la vida, de la salud y todo basado en el miedo a lo que tú dices, a la enfermedad y a la muerte. Es decir, tú decías en tu artículo que es muy fácil mover los hilos de una sociedad así, es muy fácil controlar los instrumentos. O sea, el miedo ha sido desde siempre un instrumento de control, el mejor instrumento de control, bien lo saben las religiones, ¿no? Entonces, bueno, pues el infierno, por ejemplo, es el mayor miedo de los católicos y de algunas religiones. Entonces, es un medio de control, al fin y al cabo, para que la sociedad se porte bien y esté sometida y no de guerra, no de problemas, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿tú crees que esta situación va a desembocar en una menor libertad del individual o bien al contrario, habrá movimientos de, como tú decías, canalizar el miedo hacia la libertad, hacia la creatividad? No lo sé. Eso quien haya estudiado pensamiento político lo sabe. Desde el filósofo Isaiah Berlin Mm, decía que el equilibrio entre los diferentes valores, en este caso es seguridad y libertad, mm, eh, que están en relación inversamente proporcional. O sea, mm, hay que situarlo en equilibrio. mm, Si aumentamos el factor seguridad, estamos disminuyendo el factor libertad. Pero eso está estudiado de muy antiguo. sí. Si aumentamos el factor libertad, estamos disminuyendo el factor seguridad. Ahora, Mm, antes de mencionar el artículo ese de Sudodana, el yo en tiempos de coronavirus, y sí. en esa misma historia que yo relataba, que es Mm, muy significativa el caso, mucho. ahí te expresa, porque le está diciendo el padre Sudodana a Buda, le está diciendo, hijo mío, quédate aquí en casa, en el palacio, no te pasará nada, serás feliz, tendrás todo bien. Y no conocerás ni la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte. Y Mm, ese es el tema. Y es que aquí estamos, todos encerrados en nuestras casas. Es que mm. esa es la situación. Entonces, yo no digo, ya lo expuse claramente, ahora Al estamos principio, haciendo la sí, segunda sí, parte, sí. Ha que quedado. yo acato la normativa, que Mm, conste, yo acato la normativa. mm, Incluso así apelo a que haya un equilibrio razonable entre estas dos valores que necesariamente, como en las balanzas de la justicia, están en platillos diferentes. Uno sube, el otro baja. mm, Entonces, ese equilibrio tenemos que encontrarlo, porque ahí el peligro de toda dictadura, el peligro de toda dictadura es cuando te garantizan la seguridad absoluta.
¿qué te están pidiendo a cambio? La libertad. Totalmente. Entonces yo digo, con la mesura, el equilibrio, es algo que yo creo que tenemos que planteárnoslo. Yo no sé, las personas lo están escuchando, como creo que ya te comuniqué, no solo participar, no soy proclive a cuestión de vídeo y demás, Ya sí me lo pero dijiste. sucedió que Mindalia quiso grabar una charla mía y fue un poco pintoresco porque yo al principio me negué y al final lo grabaron y me pidieron la autorización y le dije que sí. Y con el resultado extraño que el vídeo justo se iba a estrenar en el día en que el canal de Mindalia se cerró. Y yo no sé, porque en el canal de Mindalia, como en otros que también han cerrado, porque han cerrado más de uno, Ujú. hay de todo y yo evidentemente no estoy de acuerdo con todo. Incluso quizás estaré de acuerdo con una mínima parte del contenido que por allí se publica. Sin embargo, me parece a mí que esa libertad tiene que existir. Y Claro, no ha sido el gobierno, o al menos no directamente que yo sepa alguna autoridad de ese tipo. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero ha Yo no sido sabía que se YouTube. había cancelado. No lo sabía, me lo dijiste tú el otro día y me quedé flipada. Digo, pero se ha cerrado Sí, el ha canal. sido más de un canal, no solo Mindalia, más de un canal lo han cerrado. Entonces podemos decir, bueno, es una empresa privada, pero sabemos que no es así. Todas estas empresas, como esta que estamos usando tú y yo ahora, es Sí, Facebook, ¿no? Es que Instagram. son tres o cuatro empresas. Y si Yo lo he visto. realmente, si una persona no entra ahí, y finalmente en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en Twitter, estamos todos. También porque las personas que nos dedicamos a alguna práctica profesional, no necesariamente yoga, pues tenemos que estar ahí para que nuestro trabajo se conozca. Claro. Ahí tenemos que estar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si una empresa de esta, de modo arbitrario, Sí. corta el canal a alguna persona o entidad, le está cortando su fuente de difusión, de Así es. comunicación y de financiación. De Sí. financiación. Ujú. Entonces, para mí eso es un asunto serio y aquí, a cuenta de la pandemia, que ya te digo, no es porque yo esté de acuerdo con uno y con otro, pero me parece que si no se delinque, tenemos que tener nuestros derechos civiles garantizados. Garantizados, sí. Y esta seguridad de nuestros derechos civiles, yo sí que la veo fundamental en Eso un Estado democrático y de derecho. A mí ese asunto, dicho de modo pacífico, que yo no es que quiero organizar ni una manifestación ni nada semejante, es. pero Pero vamos, que te dicho de preocupa. modo pacífico y sin animosidad y con toda la paz y la tranquilidad del mundo, pero creo que como ciudadanos tenemos que estar con un ojo pendiente en ese Claro. tema también. Yo también lo creo, yo también lo creo. Es el gran debate ahora, ¿no? Después de esto, ¿qué va a pasar? Y a mí me gustaría también saber tu opinión, porque, pues bueno, como individuos está claro qué podemos hacer un poco pues para superar el miedo o para caminar hacia la valentía, que es, pues como tú has dicho, como la niña del sueño, ¿no? Darnos la vuelta y mirar el miedo a la cara, mirar el monstruo a la cara, ¿no? Enfrentarlo, esa es la forma. Y bueno, y el yoga nos puede ayudar en esto, claro, como individuos. Pero sí que me gustaría saber como colectivo, como sociedad y como especie incluso, después de un golpe tan fuerte como este, ¿tú crees que nos vamos a replantear todos nuestros paradigmas, nuestros modelos de vida, de consumo, de todo? ¿O que todo va a seguir igual y vamos, no sé, en cuanto se acabe el espectáculo, porque al fin y al cabo esto se ha convertido en un espectáculo, pones la televisión y a todas horas en todas las cadenas se está hablando del coronavirus, cuando se acabe el espectáculo nos vamos a olvidar de todo y vamos a seguir viviendo como antes? ¿Tú qué crees? Pues eso ni lo sabe nadie ni lo puede saber nadie. Y por el siguiente motivo, porque por ahí estamos en unas circunstancias vitales o sociales que yo llamaría filosóficas, porque de repente la cotidianidad ha sido barrida y ahora de repente todos nos ponemos muy trascendentales, muy No, campanudos, es el gran momento de hablando. la filosofía, yo creo, porque verdaderamente ahora es necesario hacerse preguntas, es lo más importante. ¿No? Entonces digo que eso no lo sabe nadie porque eso lo tenemos que construir entre todos. Ujú. Y el ser humano tiene una cualidad abierta de creatividad. Incluso eso está dicho, eso tiene un nombre técnico, si me permitís, si me permite y si me permiten las personas que nos estén escuchando
digo el término técnico, eso se llama técnicamente la autoridad carismática. Estableció ese concepto Max Weber. Y entonces se trata, básicamente lo voy a decir de otra manera que se entiende mejor, que es que cualquier previsión de futuro entra como un factor más para constituir el futuro. Me explico, ¿no? Entonces, y ahí verá, ahí hay un tema que es interesante, que se nos ha quedado en el tintero, y es que el miedo siempre, que lo mencionaba yo en el artículo, el miedo siempre tiene la razón. Eso es como la teoría esta de los Black Swans de Nicholas Taleb. ¿Por qué el miedo siempre tiene la razón? Porque no se verifica. Porque no se verifica. Te voy a poner un ejemplo. Dice, mira, no salgas a la calle porque así no vas a contraer el coronavirus jamás. No se va a verificar porque no has salido a la calle. Dice, tengo aquí 10.000 eurillos, lo invierto en esto, lo invierto en aquello. No, no lo invierta, déjalo en el banco en un plazo fijo. No se va a equivocar jamás porque no se puede verificar mediante la acción. Entonces el miedo siempre parece más prudente y parece mejor y no lo es. No lo es. Porque lo que no se verifica, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora hay una legión de agoreros, porque como nos hemos dado como sociedad, y perdona la expresión, que es de racionero, una hostia zen, nos hemos dado un gran golpe, y ahora parece que cualquier agorero, cualquier no sé qué, va a tener la razón. Y por esa vía también se puede meter la pata. Y yo lo veo en concreto que puede afectar con mucho a la economía, porque la economía requiere de libertad, requiere de creatividad y requiere de confianza. Y esos son factores de los cuales en España estamos escasos. Muy escasos. Y como ya en alguna red social lo dije. ¿Y qué ocurre? Que los medios de comunicación, si propalan ahora actitudes negativas, medrosas, catastrofistas, están haciendo muy flaco servicio a la sociedad, incluso a la sanidad, incluso a la salud de los ciudadanos, porque la salud de los ciudadanos, en última instancia, también estará en relación con la economía y con la economía que pueda soportar un sistema de salud saludable. O sea, que no nos creamos ahora que cualquier opción de miedo es la más prudente. Ahora hay que andar por el equilibrio y perdón, que no quería hablar de estos términos, pero finalmente bueno, he sido yo que me he preguntado, pero sale un poco este asunto. Y verán, me parece que no estamos... preguntado porque me interesa mucho Sí. desde un punto de vista particular, a mí como persona, y creo que también es interesante que las personas que nos están viendo, pues nos hagamos todos colectivamente estas preguntas, ¿no? Porque, como decía antes, creo que no hay nada más peligroso que no hacerse preguntas, porque somos muy fáciles de manejar cuando no nos hacemos preguntas. Totalmente. Es que ya ves que alguien te prometa el paraíso, como decía aquella frase de la Revolución Francesa, cuando la tortilla es demasiado buena, no importa cuántos huevos haya que cascar. Entonces, ¿qué nos están prometiendo? ¿Que nos vamos a enfermar? ¿Qué nos están prometiendo? Entonces, esta es una cuestión, ya te digo que sobre todo se trata de una cuestión de mesura, de equilibrio y que tú te sientas en paz, eso es importante, ¿eh? Yo no quiero decir estas apreciaciones para que nadie se sienta revuelto. La paz personal para mí es esencial. Esencial. Mira, una cosa antes de que se me olvide, Noelia, y creo que bueno, ya llevamos charlando un cierto tiempo. Como sé que hay profesores de yoga que nos estarán viendo, calculo yo, quería hacer algunas reflexiones que iba a hacer más adelante en uno de estos artículos que vengo publicando en Yoga en Red, y que ahí ya van más de 100, es horrible, debido al rápido paso del tiempo. Entonces, el tema de las tecnologías con el yoga era algo que estoy queriendo abordar y quiero anticiparlo aquí para ti y también para las personas que me están escuchando, porque verás, ocurre lo siguiente, que es que esto lo he visto por ahí, he visto varios artículos en este mismo medio del que estamos hablando, en Yoga en Red, y nadie aborda esta cuestión, pero es de cajón, te lo voy a decir y lo vas a comprender.
porque dice, ay, se está dando mucho yoga gratuito, que sí hay que cobrar, y parece que la polémica va por ahí, ¿no? Que si gratuito cobrar. A mi modo de ver, yo no soy un experto en estos temas, ambos sistemas son perfectamente compatibles, tanto la gratuidad como el cobro. Para mí no se trata de eso. Para mí se trata de lo siguiente. Tú o yo, como profesores de yoga de modo presencial, podemos impartir clases para 5, 10, 15, 20 o como mucho 25, ¿no? Pues normalmente, ¿no? A no ser que la sala sea más grande, que haya megafonía, etcétera. Bien, con un medio tecnológico que es el teléfono que tenemos, que estamos usando ahora día, puedes transmitir para ilimitadas personas, ilimitados alumnos. ¿Qué ocurre? Pues que un solo profesor, un solo canal de clases de yoga puede servir ilimitado. Entonces, ¿eso cómo es que no se señala? Entonces, la sobreabundancia está servida. Así es. Es que, vamos a ver, estamos hablando presencial limitado, tecnológico ilimitado. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, porque también parece ser que dice, uy, esto va a abrir ya las clases. Digo porque profesores de yoga necesitamos hacernos algunas previsiones de futuro. Verá, yo antes del confinamiento ya venía observando que tenemos una necesidad del contacto humano real y directo. ¿Por qué? Porque ahí se perciben algunas sensaciones sutiles a través del propio contacto personal que a través del medio tecnológico es más difícil. Y mira que estamos usando tú y yo ahora un medio tecnológico, ¿no? Sí, no, pero Pero entiendo perfectamente. Hay cosas creo que que eso tiene realidad algún fundamento. Y bueno, no quiero hablar de mis circunstancias personales, ¿no? Pero a mí me dijeron, ay, va a dar clase, y por un lado siente uno el impulso de servicio, pero realmente yo, para mí, por mi generación, por mis habilidades, por como lo quieras decir, no me veo tanto ahí y estoy dedicando mi energía a otros asuntos, ¿no? Si bien considero que tanto lo presencial como lo tecnológico son complementarios, ahora bien, queridos compañeros profesores de yoga, tomad nota de esto, que los medios tecnológicos tienen un alcance ilimitado, ilimitado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es como un youtuber. Un youtuber con un telefonillo puede servir a millones de personas. Y tal así un canal de yoga. Y más nosotros, porque veo por los mensajes que hay personas viéndonos desde Hispanoamérica, que podemos servir a todo el público de habla española. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque es mucha la capacidad que la tecnología nos presta. Y eso hay que tenerlo en cuenta en las repercusiones económicas que tiene para nosotros profesores de yoga. Pues sí, si quieres vamos a ver si vamos a dar paso a los profes o no profes que nos estén mirando por si quieren comentar algo o hacerte alguna pregunta. Sí, hay muchos profesores de yoga. Hola, voy a ir saludando. Hola Inma, hola Marti, Cris, ¿qué tal? Tania, Teresa. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que queráis transmitirle a Joaquín, pues ahora es el mejor momento. Quizá había Sí, algunas preguntas en el otro vídeo, pero claro, se han quedado en el otro vídeo porque Instagram nos ha... sí, quería decirte, Noelia, que me habían preguntado algunas personas si estos vídeos quedan grabados. Sí, pues Y digo, Instagram no te deja descargarlos, pero bien, lo que voy a hacer yo, o sea, solo quedan durante 24 horas, pero lo que voy a hacer yo es grabarlos, o sea, grabar el vídeo vale. y para poderlo subir a YouTube, porque creo que has dicho un montón de cosas interesantes que por lo menos yo personalmente quiero volverlo a ver y me imagino que a mucha gente le pasará lo mismo. Entonces, Para, alguien dice, para personas que en esta hora, porque es que en nuestro grupo de WhatsApp algunas personas los preguntaba porque le coincidía con clases precisamente online claro, en algunas durante plataformas. 24 horas seguro que va a estar en Instagram, pero claro, es muy poco tiempo. Entran en tu perfil de Instagram Sí. y allí pueden Ahí ver los en dos las vídeos que hemos hecho historias, en eh, las dos historias, ¿no? sí, Vale, pues solo 24 horas, pero luego yo lo grabaré sí, y lo subiré a YouTube, ¿sabes?
Alguien, Sí, Ketty Vallecillos te dice, gracias Joaquín, totalmente de acuerdo. sí. Eh, Hola a los dos. Dice, saludo a todos en general. Como alumno podríamos, bajo esta situación, poder enfrentarnos a la vuelta a clase presencial con menos incertidumbre. Un abrazo. Bueno, eso de la vuelta a las clases presenciales, a mi modo de ver, es que no quiero anticipar. Lo que tenemos que estar a la expectativa de leer con atención cómo van a ser los reales decretos, ujú, mirarlos con lupa y ver qué posibilidades nos permiten. Yo ujú, espero que la situación, también yo creo que depende, porque veo que las autoridades, más que actuar, lo que están es reaccionando, sobre todo a los datos estadísticos. Habrá que claro, ver cómo sean las curvas en esos días claro. y que, digamos, qué Hay perspectiva. muchísima incertidumbre porque, por ejemplo, yo tengo estoy haciendo un curso de inmersión en Viña Sacrama y tenemos talleres previstos, bueno, el de abril obviamente ya lo cancelamos, pero tenemos el de mayo, el de junio, no sabemos si nos vamos a poder reunir, si no nos vamos a poder reunir, en fin, estamos así los profes como completamente perdidos, no sé. Mira, personalmente yo estuve dando clases hasta el último día que fue legalmente posible. Ese fue Sí, mi planteamiento. Me nosotros podría hacemos haber el equivocado. sábado, nos reunimos Ese el fue mi planteamiento y la verdad es que desde este punto de vista, pues veo que, en fin, tenía su fundamento. Y mi perspectiva es que estoy queriendo volver a trabajar enseñando yoga. A mí me gusta enseñar yoga de modo presencial, me gusta el contacto con las personas, aprendo muchísimo. Para mí, no sé qué experiencia tendréis otros profesores de yoga, pero para mí enseñar yoga de por sí es un camino de autoconocimiento, aprendo totalmente. muchísimo enseñando Total. yoga, hay una relación ahí como de tipo reflejo, especular, es una maravilla. Pues mira, Entonces, el otro día lo comentaba con Cosmin que yo he aprendido muchísimo de mis maestros y muchísimo de mi práctica, obviamente, de mi práctica personal, pero no sé si he aprendido más todavía de mis alumnos y de las clases y de la enseñanza, ¿no? Porque las tres cosas me han enseñado muchísimo. Mis maestros, mi práctica y mis alumnos. No, no sabía decir. Mira, sí, Gemili dice, ayer- otra pregunta para Joaquín concretamente. ¿Para cuándo un paseo virtual por la Roerich, obra de Rerich, sí, eso fue emulando el un paseo? taller. Sí, es un taller que organizamos en el Museo Ruso, o Ujú, mejor dicho, que organizó el Museo Ruso, ujú, sobre la obra del pintor y místico ruso Rerich. ah, El asunto es que esa obra, ya, esa exposición en concreto, ya se quitó. ujú, Para mí fue un momento maravilloso, las personas que estuvimos allí, pues creo que fue un momento muy especial para nosotros, se llamaba la exposición En busca de Shambhala. ujú, El asunto era que, claro, el aforo era limitado, en 2 horas se agotaron todas las plazas ujú. y me encantaría poder trabajar. A mí, Rerich me ha dejado un impacto importante, una huella importante en mí, en mi vida y me encantaría y estoy agradecidísimo a las personas que fuisteis a ese taller Sí, y yo estoy a ella dice, disposición. lo recuerdo con especial agrado también, sí. Y luego Susana Sánchez dice, yo creo que de todas formas, gracias a las clases online, el yoga le está llegando a mucha gente que no lo conocía. Sí, en efecto, es así, es una de las, digamos, efectos positivos que está teniendo a ese respecto. Yo en relación con el confinamiento, es que muchas personas que no sabían nada del yoga y que no tenían siquiera una imagen mental, pues ya alguna configuración se han hecho al menos de algún tipo de práctica del yoga. Yo eso lo veo bien positivo, es un aspecto Pues positivo, creo que estoy de has acuerdo. contestado también la pregunta de M. Carmela Leal, que decía lo de ilimitado, cuando has dicho que el yoga online tiene una capacidad ilimitada, y te preguntaba, ¿te refieres en positivo? Gracias a los dos y a todos abrazos. Bueno, eso es como todo. Toda acción humana está sujeta a ética y a consecuencias, ¿no? Las dos cosas. ¿Y qué ocurre? Que el medio tecnológico tiene una capacidad multiplicadora tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? Que es mucho más efectivo. Y esto puede decir, ¿es positivo o negativo? Bueno, o neutro. Yo pienso que las cosas tenemos que verlas desde un punto de vista cuántica.
Cuántico, es decir, cuántico es donde varias posibilidades son posibles, pueden ser reales al mismo tiempo. Mm, Y pues habrá de todo, habrá de todo. Para mí, ¿cuál es un aspecto positivo? Pues, por ejemplo, un amigo que estuvo frecuentándonos en nuestras clases le pidió el confinamiento en Colombia y estaba separado de su país. Una situación apurada, como tantas sí, personas como que tantos mencionamos al estados, principio, se han sí. encontrado en situaciones bien apuradas. Pues esa persona en su casa con una conexión y con un wifi Mm, puede en principio dar clases online. ¿Y qué ocurre? Que veréis, en la cuestión del online, ahí hay un elemento que entra parte de una especie de capricho del destino porque hay personas, por ejemplo, como creo que es tu caso, Noelia, mm. pues que enganchan muy bien con el medio tecnológico y ahí hay como algo inexplicable, que es que eso no tiene explicación, que de repente hay personas que ese medio parece el idóneo para él. Yo, por Bueno, ejemplo, en mi pues caso particular, me siento, te cuento, en Joaquín, mi caso, para mí ha sido todo un reto, porque verdaderamente, lo que sí, pasa es que yo me he planteado este reto no ahora con el coronavirus, sino que me lo llevo planteando un par de años o una cosa así, pero a mí me costó mucho. Yo no soy de la generación que ha nacido con el móvil sí, en la mano, ¿sabes? Me costó mucho familiarizarme con las nuevas tecnologías y me costó mucho enfrentarme a mi imagen en vídeo, como tú decías, el miedo que tenemos a nosotros mismos y a nuestra propia imagen, da mucho miedo y da mucho, y a lo que tenía que decir y hablar en público, el miedo a hablar en público, me costó muchísimo, ¿eh? sí. No te creas porque que no ha sido nada fácil, pero bueno, ahí estoy en ello, intentando pues utilizar también este medio para difundir el mensaje que tengo que difundir y ya está. Considero que eso entra dentro de las habilidades de cada cual, habilidades aprendidas, habilidades naturales y los medios, estos medios está descrito desde hace tiempo, que son muy caprichosos porque hay personas que son absolutamente válidas, quizás en lo presencial y sin embargo por algún motivo, y he visto casos, ¿no? Por algún motivo los medios estos tecnológicos no enganchan. Yo personalmente, no es que a mí los aparatos estos me den miedo me siento más relajado en lo presencial Sí, y también en lo escrito. Yo me siento, ¿por qué? más Por cómodo. cuestiones de, digamos, kármicas Mm, y por habilidades aprendidas. Pues yo me siento, me ayuda a reflexionar la cuestión escrita. mm, Me gusta hablar, me encanta. Yo creo que, digo, a veces he pensado, digo, tendría que aprender mm. de este señor, de Ramana Maharshi, Ah, que aprendía, perdón, aprendía también, pero enseñaba a través del silencio. Digo, uy, tendría que aprender eso. Me sí, 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 encantaría que también una cualidad, ¿no? sí, Quedarme sí, parado, callarme y si eso fuera posible transmitir alguna enseñanza. Pero ya he dicho, por mi formación, por mis habilidades familiares, yo estoy entrenado en el lenguaje, en los conceptos y me cuesta más trabajo esa... Y después hay otras personas que sí, que es una maravilla, que transmiten con su imagen, ¿no? Tienen esa función que podríamos llamarlo icónica. Yo creo que eso cada cual tiene que desarrollarlo por sí. Yo lo que decía antes de la cuestión del medio que es ilimitado es que es la realidad, esa es la circunstancia de lo que hay y tenemos que considerarlo como un factor, que por un lado para bien o para mal, pero sí, sí. algunas personas lo aprovecharán en positivo y otras personas verán que ahí hay un efecto saturación. Pero lo que quiero decir es que el efecto saturación no es tanto porque seamos muchos, no creo que seamos muchos, somos los mismos. ¿Qué Sí, ocurre? Que antes estábamos en modo presencial y ahora estamos en modo virtual. Las tecnologías nos dan a todos más alcance. claro, claro. Sí, Dama Blanca dice, así es, como lo presencial, nada, aprendemos juntas. ¿Ves? Hay personas que prefieren la enseñanza presencial. Y luego Eh, sí, Turceneger, Tania Sturzenegger, sí. sí, dice, seguimos todavía en busca de Shambhala. Ah, sí, sí. Sí, ese Shambhala, bueno, un ideal de búsqueda. Y luego Kla Yoga dice, no es lo mismo la sala y tu maestro la energía. Y tu maestro la energía. Sí, supongo que querrá Vamos, decir la energía del profesor, del maestro, de la presencia, sí. Es la magia. presencia. Ujú. Sí. Pues sí, claro.
todo tiene sus pros y sus contras, eso está claro, y la enseñanza, yo lo que creo es que la enseñanza online nunca podrá sustituir a la presencial. Puede ser un complemento y puede ser otra forma de difundir un mensaje, de llegar a más destinatarios, pero no creo que pueda sustituir a la presencial y espero que no la sustituya, porque a mí también me gusta mucho el contacto humano, ¿no? Que no te lo puede dar la pantalla. Desde luego en estas circunstancias está prestando un servicio, ¿eh? Claro, Porque hay muchas personas solas en sus casas, bueno, aunque tengan la compañía de la familia, y quieras que no, la presencia del profesor a través de las plataformas, pues está prestando un servicio en estos importante. Y momentos sí. también lo que habíamos dicho, en personas que de otro modo nunca se hubieran acercado, pues de repente lo están conociendo. Pues sí, Todo tiene muchas vertientes. claro. Mirelia99 dice, a mí me llega de ambas maneras, estoy acostumbrada a hacerlo de una forma individual. Me hace llegar a mí misma porque estoy yo conmigo misma. Y mira que soy muy social, dice Mirelia. Sí, bueno, pues exacto. Es que cada persona, la verdad es que la práctica a solas con uno mismo también es insustituible. O sea, las dos cosas, práctica en presencia con un maestro o maestra, práctica online te da otra cosa y te da la oportunidad de practicar en momentos como estos, por ejemplo, pero tampoco nada de esto puede sustituir a la práctica a solas contigo mismo, eso está claro. Se dice que la yoga, sí, me refiero a las energías, correcciones, cómo viajar a un país en diferencia a verlo por televisión. Claro, Evidentemente, ahí tenemos que tener en cuenta lo que podemos sentir. Yo soy mucho de sentir la energía que se genera en un grupo y también es importante lo que es la presencia del propio grupo, ¿no? Como el hecho de hacerlo, de practicar yoga, meditación y yoga todos juntos, pues genera una energía particular. Eh, por decirlo en frases lapidarias, la alegría es conjunta, ujú, la sí, iluminación también es conjunta. sí, Entonces, ese factor conjunto. Pero bueno, estos medios bien empleados, pues ahora, por ejemplo, yo hablando contigo, Noelia, viendo los comentarios de los amigos que aquí están escribiendo, pues yo me siento bien, yo me sí, siento en esta comunidad acompaña, virtual, acompaña eh, mucho. eh, lo, lo cual no quita que cuando no sea posible, pues quiero estar con las personas en modo directo. Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy dando clases online y tengo que decir que para el profesor o profesora de yoga es muy difícil la clase online porque tienes que estar practicando, porque las personas miran a la pantalla y quieren ver lo que tienen que hacer. Entonces tienes que estar practicando, no puedes estar solo instruyendo y encima no puedes acercarte y ajustar o simplemente, no sé, es muy difícil. Y si estás practicando no puedes tampoco estar mirando qué están haciendo las personas. Entonces tienes que buscar ahí un equilibrio difícil y es un reto muy grande para los profesores, pero bueno, lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo lo mejor posible. En fin, sí. Sí, es un medio, entonces es diferente. Mm, Dice Gemili, mm, habla sobre la práctica del silencio durante la práctica del yoga, ¿no? El silencio durante la práctica del yoga. Y sobre eso hay mucho escrito, que tengo un artículo también que se titula Nunca el silencio ha dado tanto que hablar. Antes de hablar, Entonces, a veces que hablamos y hablamos sobre el silencio, pero estamos hablando. Y hablando, entonces esto como Ramana Maharshi, ¿no? El silencio debería de predicarse a través del del silencio. silencio, Esto es así. Dicho lo cual, evidentemente, la cuestión del silencio lo que tiene es, digamos, calar en aspectos más profundos de nuestra persona. Porque si estamos con el parloteo verbal, nos movemos en la zona intelectual mental, que está muy bien, que la necesitamos. Sin embargo, por rato hay que prescindir de eso, ir hacia un aspecto más físico-sensorial. ¿Para qué? Para un poco relajar la mente de su imperio sobre la persona. claro, Superior racional. sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Decía Emily, ¿es lo más difícil de lograr? Yo creo que sí, que es lo más, el silencio mental, decía, es lo más difícil de lograr. Yo creo que sí, de hecho, en los Yoga Sutras es el objetivo último, ¿no? Es
yoga chitta-vritti, o sea, el nirodha, es cesar los movimientos de la mente, el ruido mental, es el último objetivo del yoga, o sea que difícil es, muy difícil, no es nada fácil. Eh, considero que hay otro todavía más por encima, ¿eh? Porque el silencio está muy bien y veo que hablan muchas personas del silencio. Sin embargo, y los profesores de yoga que están aquí escuchándonos lo podrán contrastar con su propia experiencia, tú también, por supuesto, Noelia. Y el siguiente asunto es que los profesores de yoga, en esto de que la enseñanza del yoga en sí es un camino, tenemos un entrenamiento importante que es el transitar desde un plano a otro, desde el plano mental al experiencial físico, al conciencial. Y ese viaje en esa zona intermedia yo lo considero muy interesante, ¿eh? El silencio, por supuesto, es un buen ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio extraordinario, que no hay que confundir con el vacío mental, ¿eh? Que son dos cosas diferentes. Silencio y vacío no es lo mismo. Por eso dice que es la meditación, como hasta decía la enciclopedia antigua, dice, dejar la mente en blanco. No había tenido una experiencia de meditación en su vida. La mente jamás se puede dejar en blanco, Sí, jamás. tengo un articulito escrito en el que lo digo también. Es algo así Sí, como, no hagas estas 5 cosas sí. cuando quieres meditar y una de ellas es esa, no intentes dejar la mente en blanco porque es inútil. O sea, Bueno, entonces, eso como la sí, historia, no, me ¿no? refiero, porque no sé si Géminis se refería al silencio físico, de guardar silencio, o al silencio mental en cuanto a cesar los movimientos de la mente, porque yo le he contestado como hablando de ese silencio mental, ¿no? De cesar un poco los movimientos mentales del que nos habla pues, la filosofía del yoga. Pero no sé si se refiere al silencio físico de callarte y punto, ¿no? Y pasar un tiempo al día o unos días incluso al mes en silencio, no lo sé. Ella dice que es el silencio mental, que se refiere al silencio mental. Sí, calculo que es lo típico del parloteo mental. Es que a veces no. Es que la palabra, que eso daría para otra conversación larga, la palabra es muy poderosa. Entonces, a veces nos sentimos demasiado identificados con la función, con nuestra función lógica y dejamos que incluso nos comande. Decimos esto Claro, así, vamos describiéndonos, racionalizándolo y dejamos que eso se instaure en la posición del piloto de la nave. Y yo claro, creo que por ahí va el asunto. sí. Perdona un momento. Tania nos dice, Mauna, ahora que nosotros que estamos solos y confinados es más fácil. Ahora para nosotros que estamos solos y confinados es más fácil el silencio. Sí, bueno, los que estáis confinados solos, porque yo que estoy confinada con toda la familia y el perro y los vecinos, el silencio no es fácil, te lo digo. Pero bueno, sí, te entiendo perfectamente lo que dices. Y sí, es una ocasión para practicarlo, ¿por qué no? Claro que sí. Pues bueno, Joaquín, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. He disfrutado un montón. Yo creo que se nos han quedado cosas por hablar que nos darían para otra charla, que si algún día quieres la podemos hacer. Pero hablando de clases online, tengo una clase online ahora a las 6:30 y tú creo que tienes también una entrevista todavía, otra, ¿no? Entonces, no quiero robarte más tiempo y te agradezco infinitamente todo el tiempo que nos has dedicado y todas las cosas interesantes que nos has dicho. Y dice Gemini, júntense más, por favor, que maja, gracias. Pues gracias a todas y todos los que habéis estado acompañándonos. Y bueno, espero que hayáis disfrutado por lo menos tanto como yo, que he disfrutado muchísimo. Tenía mucha ilusión de conocerte en persona, aunque sea virtualmente, y la verdad es que vamos, no, mis expectativas han quedado más que satisfechas, desde luego. Muchísimas gracias, Joaquín, de verdad. Por mi Y parte, te lo agradezco a ti, Noelia, y a todas las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Y bueno, que tengamos más ocasiones, yo quedo a tu disposición y siempre que tengamos que tratar algún otro asunto. Y enhorabuena por haber elegido el tema, que ha sido idea tuya. bueno, Muchas gracias y un saludo a todas las personas. Ojalá tengamos ocasión de conocernos pues personalmente, incluso claro, cuando pasen estas cuanto medidas pase esto. profilácticas, darnos un abrazo. Claro que sí, tengo muchas ganas. Y te tomo la palabra, para otra conversación. Muy Muy bien, bien, Joaquín. Amaya, no temáis. Muy bien. Desarrollo del valor. Amaya, a ver, es que no la he visto.
Bueno, gracias, Joaquín. Un besito y besito a todos y Namaste, que estéis bien. namaskar. Un Que abrazo a enorme. todos vaya bien, ánimo, fuerza, Mucho ánimo, valor. mucho ánimo.